Quiero que vayan conmigo, por favor, al capítulo número 3 de la carta a los Romanos. Estamos cerrando ya el capítulo número 3 de esta carta y vamos a estar considerando hoy los versículos 29 al versículo 31 de esta carta de Romanos, capítulo número 3. Recuerde usted, capítulo 1, capítulo número 2 y parte del capítulo 3 nos hablan acerca de la culpabilidad universal del hombre. Habíamos ya señalado y habíamos nosotros dicho que tanto los gentiles como los moralistas como los judíos eran culpables delante de Dios. Y luego en el capítulo número 3 iniciamos ahora a la exposición de lo que el apóstol Pablo nos dice que Dios ha hecho para resolver ese problema que tenemos de culpabilidad. Y hace un par de semanas contestábamos la primera parte de lo que el apóstol Pablo señala o dice respecto a lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo es que nos manifestó y nos dio una justicia a través de su Hijo Jesucristo por medio de la fe. Pero luego, la semana pasada, decíamos que el apóstol Pablo sigue respondiendo a lo que Dios hizo y decíamos que como Dios nos justificó a través de la fe o la justicia de Dios dada a nosotros expresa algo del carácter de Dios. Y expresa, decíamos primeramente, la justicia que Él tiene, pero también expresa la gracia que Él tiene. Y ahí es donde nos quedamos y hoy les voy a manifestar otra de las cualidades que se expresan de parte de Dios a través de habernos salvado, a través de su justicia y por medio de la fe. Vamos a leer ahora los versículos 29 hasta el versículo 31 que dice: ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Un tercer elemento que podemos nosotros encontrar que Dios revela a través de la salvación que Dios nos ha dado por medio de la fe es la universalidad de Dios. ¿A qué me refiero con esto de la universalidad de Dios? No que Dios haya salvado a todos, me refiero que Dios no salva obviamente a toda la humanidad, sino a toda la humanidad que en Él cree. Es decir, el sacrificio de Cristo sirve para todos, pero sirve específicamente para aquellos que en Él creen. Pero lo que sí se manifiesta y lo que sí se expresa es la universalidad de Dios en el sentido de que Dios no solamente es Dios de los judíos. Los judíos malentendieron que porque Dios los escogió para que a través de ellos se pudiera expresar y se pudiera manifestar la fe a otras personas más, a otras familias más, a través de la promesa que había sido dada a Abraham, ellos creyeron o ellos malentendieron que solamente ellos, por ser judíos, ellos eran el pueblo de Dios y eran hijos de Dios, y nadie más podía ser pueblo de Dios, ni nadie más podía ser hijos de Dios. Podemos leer en el versículo número 27 del mismo capítulo número 3 que el apóstol Pablo está haciendo otra pregunta y está diciendo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué hace esta pregunta Pablo? Porque acaba de decir que Dios nos salvó a través de la justicia que es por medio de la fe. Y le está escribiendo a los judíos y les está diciendo: ¿en qué se pueden jactar ustedes si finalmente ustedes no son salvos porque son judíos? Ustedes son salvos porque la justicia de Dios que es por medio de la fe les ha alcanzado. Incluso el apóstol Pablo, él dice que esta jactancia queda excluida porque hay una ley nueva, y esta ley nueva es la ley de la fe. Es decir, Dios no nos va a salvar
a través de la ley de las obras. Dios no nos va a salvar a través del cumplimiento de los mandamientos dados en el Antiguo Testamento, sino Dios nos va a salvar a través de la fe. Y luego de que entonces esto dice, era natural que el apóstol Pablo entonces se hiciera otra pregunta. ¿Por qué? Porque acaba de expresar o acaba de decir que entonces los judíos no pueden jactarse porque todo ha sido dado por medio de la fe. Inmediatamente les dice a los judíos también, ¿saben qué? Esto nos lleva entonces a decir que no solamente Dios es Dios de los judíos, sino que Dios es también Dios de los gentiles, porque ahora queda claro que somos justificados por medio de la fe. Tanto judíos como gentiles, todos somos justificados por medio de la fe. Y esto entonces implica decir, hermanos, que Dios, como ya lo repetí varias veces, no es solamente Dios de los judíos. Ahora, aquí hay un problema serio con algún entendimiento que a veces nosotros seguimos teniendo respecto a quiénes son los judíos. Y saben, todavía seguimos teniendo problemas para entender que los judíos, entendiendo a ellos como una nación o entendiéndolos a ellos como un estado, no son salvos solamente por su nacionalidad o por pertenecer a un estado. Y esto que yo les estoy diciendo está escrito y está dicho y está explicado de manera amplia en la Biblia. A veces todavía seguimos nosotros creyendo como que nosotros fuésemos algo secundario o como si nosotros fuésemos personas que no tenemos los suficientes méritos o que no tenemos las mismas cualidades de aquellos que son judíos. Y esto obviamente ha dañado mucho a la iglesia. El ser pueblo de Dios, hermanos, no está ligado con una nacionalidad ni está ligado con la pertenencia a un estado. Y esto es bastante claro. Mire, hermano, yo le quiero preguntar a usted, ¿Abraham era judío cuando Dios lo llamó a salvación? ¿Qué piensa usted? ¿Abraham era judío cuando Dios lo llamó a salvación? No, ¿verdad? Incluso los judíos todavía no existían porque iban a descender de él. Así es que note usted que no es por una nacionalidad que nosotros podemos adquirir la salvación. Abraham no era judío cuando Dios le llama a la salvación. Abraham no había sido circuncidado, que era la señal del pacto o la señal de que eran hijos de Dios, cuando fue llamado por Dios para salvación. Así es que no podría haber jactancia por parte de los judíos de pertenecer a este pueblo, porque la nacionalidad o el estado incluso ni siquiera había existido. ¿Qué había pasado? Apenas estaba saliendo Abraham de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que Dios le mostraría. Esto implica que entonces no había tampoco el Estado de Israel, no había la nación judía, solamente existía Abraham y existía una promesa, y esta promesa le es dada por medio de la fe. Es más, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo número 4, versículos 9 al 14, vea lo que se dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham
porque ni la ley existía, no fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y no solamente es el único pasaje que refiere o que dice que los judíos por ser judíos o los judíos por pertenecer al estado en el cual ellos pertenecen son salvos. En la misma carta a los Romanos, también en el capítulo número 2, versículo 28 al 29, se nos dice también lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si esto no es suficiente, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo número 9, en los versículos 6 al 8, nuevamente el apóstol Pablo vuelve a señalar que las personas no van a ser salvas por pertenecer a un estado o a una nación, cuando dice en Romanos 9 del 6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, escuche bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne, lo vuelvo a repetir, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, si todavía eso es insuficiente, hermanos, le quiero invitar a que vaya conmigo a Gálatas capítulo número 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Fíjense lo que dice ahora la Escritura en la carta a los Gálatas. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, es muy importante que nosotros seamos muy cuidadosos en el entendimiento que tenemos acerca del lugar que tiene Israel. Más adelante el apóstol Pablo hablará y aclarará también en la carta a los Romanos, entonces Israel, ¿qué figura tuvo o cuál propósito tuvo en haber sido escogidos por parte de Dios? Pero lo que sí debemos de hacer saber, hermanos, es que Dios justifica y Dios salva tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión, es decir, tanto a los judíos como a los gentiles los va a justificar por medio de la fe. Si lo que le he dicho todavía no es suficiente, le voy a dar más pasajes bíblicos. Vea lo que el apóstol Pablo también dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6, respecto a lo que piensa en razón o en relación con la salvación. Y vea lo que dice en primera de Timoteo 2, 3 y 6. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, subrayo, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hermanos, en la carta a los Romanos, cuando yo estoy exponiendo los versículos 29 al 31, hay una pregunta, y hay una pregunta que es respondida donde dice que Dios
no solamente es Dios de los judíos, sino que es Dios de todos aquellos que en Él creen. Así que, hermano, yo quiero decirle, usted es hijo. Escuche bien, usted es hijo. En la carta a los Efesios ya hemos expuesto y hemos dicho que usted antes estaba ajeno a los pactos, estaba ajeno a las promesas, pero Dios en su misericordia y por su gracia lo acercó, y a usted ahora es hijo de Dios, y usted es coheredero, y usted tiene todas las bendiciones a través de Cristo que Él ha prometido y que Él ha dado, incluso desde que en Génesis se profetizó que la simiente de la mujer, Jesucristo, vendría a esta tierra y a través de Él nosotros obtendríamos toda clase de bendición. Ahora bien, si usted tenía la idea de que Dios tiene como hijos predilectos y como que entonces Dios se manifiesta con algunos de una manera especial y con otros no, hermanos, pues estamos equivocados en ese sentido. Ahora, ¿cuánto Dios bendijo a Israel si usted ve la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Mucho o poco o nada? Pues mucho. Ahora yo le pregunto a usted, si usted es hijo, ¿cuánto Dios lo puede bendecir a usted? ¿Mucho, poco o nada? Pues mucho. Usted es hijo de Dios, y esto es algo que usted debe de entender. A veces usted se siente menoscabado o se siente en una posición inferior en relación a la de un hijo, pero usted es hijo, con todas las letras que tiene el ser hijo, con todas las bendiciones que tiene el ser hijo, con todas las promesas que tiene que recibir porque usted es hijo. El apóstol Pablo refirió una y otra vez a través de todas sus cartas, pero particularmente en esta carta a los Romanos, que nosotros podíamos ser llamados hijos de Dios a través de la fe. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 16, cuando el apóstol Pablo está empezando esta carta, y predicábamos ya también acerca de esto, él decía en el versículo 16 del capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice, al judío primeramente, y también al griego o también al gentil. Pablo, hermanos, está demostrando en su carta que la salvación por fe siempre ha sido el único camino de salvación. Bajo el pacto de Moisés, antes también de que viniera Abraham, Dios había manifestado y Dios había expresado que era a través de la fe que seríamos salvos. Ahora bien, yo quiero ahora hacer algunas aplicaciones. Ya sabemos entonces que los judíos no son mejores que nosotros. Ya sabemos nosotros entonces que al igual que los judíos, nosotros también somos hijos, porque tanto el judío como nosotros podemos ser hijos a través de la fe. Pero ahora, algunas aplicaciones. La primera aplicación para este tiempo es la siguiente, hermanos. Si Dios es Dios de todos, entonces tenemos que evitar el error de ver a Israel como si Dios fuese exclusivo de Israel y como si Dios tuviese preferencia por Israel. Esa es la primera aplicación. Dios no tiene preferencia por Israel, ni Dios de ninguna manera es el Dios exclusivo de Israel. Dios es el Dios de todos aquellos que en Él creen, y Dios es Dios también nuestro. Así que, hermano, primer error que tenemos que evitar al pensar así, que Dios es exclusivo para Israel, el primer error que tenemos que evitar es el llegar a judaizarnos. Y la carta a los Gálatas es precisamente una carta que previene a aquellos que no eran judíos, que habían venido a la fe y que luego algunos judaizantes les hicieron creer
y los quisieron hacer llevar al judaísmo. Y quisieron entonces que ellos cumplieran con las leyes ceremoniales, y quisieron entonces que ellos también cumplieran no solamente con las ceremonias, sino incluso con aquellos ritos que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Hermanos, este es un peligro muy fuerte en el cual la iglesia puede caer si no entiende que la salvación es por fe. Porque algunos, creyendo que Dios tiene preferencia entonces por los judíos, se quieren hacer judíos. Y algunos entonces empiezan hasta a indagar o investigar si dentro de la genealogía a lo mejor no tienen algún pariente que es judío, y que a lo mejor entonces por esa razón ellos sí son bendecidos y ellos sí son pueblos. Error gravísimo. Y hermanos, este error sigue estando presente en este tiempo. Hay personas que entonces quieren cumplir con el Sabbat y quieren entonces reunirse el sábado. Hay personas que entonces todavía quieren usar kipá para poder hacer oraciones. Hay quienes todavía pretenden y quieren cumplir con cada una de las leyes o con cada una de las ceremonias que en el Antiguo Testamento se daban a los judíos. Hermanos, error graso. Y mire usted, tan evidente es que un error que los mismos apóstoles señalaron en Hechos capítulo número 15, que aquellos que venían a Cristo no tenían por qué cumplir con ninguno de estos ritos. En Hechos capítulo número 15 se suscitó un problema muy grande en la iglesia que estuvo a punto de dividir a la iglesia. Y fue necesario que se hiciera el primer concilio. Este concilio se llamó el Concilio de Jerusalén. Resulta que Pablo tuvo una controversia precisamente con los judaizantes, y entonces él decía que no era necesario que se circuncidaran aquellas personas que venían a la fe cristiana, que no era necesario que cumplieran con todos los ritos de los judíos, y esto generó una controversia de tal manera que fueron ahí a Jerusalén en Hechos 15 y se tuvo que tomar una resolución. Y la resolución fue que las únicas dos condiciones era apartarse de lo sacrificado a los ídolos y de ahogar. Son las únicas dos condiciones que se estableció en ese concilio cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén. Así es que, hermano, si llega alguien tratándolo de decir a usted que usted no es muy buen cristiano porque no conoce muy bien las fiestas de los judíos, si llega alguien diciéndole a usted que usted no es un buen cristiano porque usted no practica algunas cosas que sí practican los judíos, que usted es un mal cristiano porque no sabe hebreo, porque ahora hasta en las redes sociales hay cursos de hebreo para que usted aprenda hebreo. Y quiero decirle, no está mal que usted aprenda hebreo, pero debiera de saber entender por qué las personas quieren que usted aprenda hebreo. ¿Por qué las personas lanzan ese gancho para luego judaizarlo, para luego llevarlo nuevamente a cautivarlo, como en Gálatas decía el mismo apóstol Pablo? Ustedes corrían bien. ¿Quién nos fascinó a tener un evangelio distinto o a creer en alguna otra cosa distinta? Por eso, hermanos, no se sienta mal si le dicen que por qué no tenemos danzas hebreas, porque las danzas son hebreas y yo soy mexicano. Y no es que esté en contra de que adoremos a Dios a través de la danza, lo podemos hacer, pero si creemos que somos más espirituales, o si creemos que somos más cercanos a Dios porque nosotros conocemos más las costumbres judías, hermanos, tacha, porque nuestra salvación es por la fe y no por pertenecer a una nación, ni por conocer las costumbres y las tradiciones que tiene una nación. Esa sería la primera aplicación, ¿eh? Si alguien quiere danzar, lo invito a danzar, no se preocupe, dance. Sí, no hay problema con eso.
El problema es creer o asumir que si tenemos danzas hebreas, entonces somos mejores. Que si tenemos danzas hebreas, entonces estamos mejor. Que si tenemos danzas hebreas, entonces estamos más cerquitas de Dios. Eso no es correcto y eso no está bien. Pero viene la segunda aplicación, hermanos. La segunda aplicación tiene que ver con el error que lleva a muchos a respaldar y apoyar a todo lo que hace la nación de Israel. Y esto es un error que en este tiempo se sigue mostrando y se sigue viendo. Como creemos o asumimos malamente, porque ya le di pasajes en el cual les digo que los hijos de Dios son por fe, no por nacionalidad. Entonces, como habíamos asumido equivocadamente que como eras del pueblo de Israel, eras hijo de Dios, entonces todo lo que haga Israel está bien hecho. Pues hermanos, no es así. Y hoy hay un conflicto muy fuerte que se está viviendo en el mundo a causa de ataques que está haciendo Israel contra Palestina. Y hay algunos que equivocadamente respaldan a Israel. Hay naciones que están a favor de Israel y que quieren que Israel extermine y erradique por completo a una raza de palestinos que incluso, por lo menos en el derecho actual, tiene más derechos incluso que Israel para estar en esa tierra. Y a lo mejor usted aquí va a saltar otra vez porque le hace ruido que Israel, por ser nación, no es el pueblo de Dios. Pero creo que hay suficiente evidencia en la Biblia para decir que los hijos de Dios son por fe. Ahora bien, y usted dirá, pero entonces la promesa dada a Abraham de que le daría ese territorio, hermanos. Bueno, hermanos, hay muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento que son figuras, que fueron dadas para hablar acerca de algo que era todavía mayor. Y si usted quiere saber acerca de eso, pues podemos ir a Hebreos capítulo número 11, versículos 8 al 10. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 8 al 10. Nuevamente hablando de la fe, y dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, pero aquí está lo interesante, lo que esperaba Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, si nosotros quisiéramos nuevamente seguir contaminados con la idea de que los judíos son el pueblo de Dios y nosotros no, entonces podríamos asumir que cuando se dice esto en Hebreos están hablando de Jerusalén. Pero de ninguna manera Abraham tenía en mente a Jerusalén como la ciudad, porque Abraham ni siquiera conocía la tierra a la cual iba a ir. Abraham no conocía dónde iba. Cuando fue llamado a Abraham le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te daré o te mostraré. ¿Ya sabía Abraham cuál era esa tierra cuando salió? ¿Ya sabía cómo se llamaba la capital en la cual iba a estar? No. Pero Abraham tenía una esperanza por fe de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las promesas dadas a Abraham son sombra de lo que habrá de venir. Y nosotros como hijos de Dios no estamos esperando que Jerusalén sea constituida como la capital, o no estamos esperando nosotros como creyentes que todo Israel esté allí en ese lugar o en ese territorio y que extermine a todos los pueblos. No estamos esperando eso. Nosotros estamos esperando tierra nueva, cielo nuevo.
Nosotros estamos esperando una promesa mayor que esa. Nosotros recibimos esa promesa a través de Jesucristo también, porque nosotros que somos de fe, somos hijos de Abraham. Pero si estuviéramos esperando el que Israel se vaya a ese territorio, entonces estaríamos esperando que nosotros también nos vamos a ir juntamente con los judíos a ese lugar. Y yo no estoy esperando irme a ese lugar. Yo me quiero ir a la Nueva Jerusalén, donde hay calles de oro y donde hay mar de cristal. Ahí es a donde yo quiero ir, y ese es el lugar que Dios ha preparado para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. El problema, hermanos, es que hemos revuelto la gimnasia con la magnesia y hemos malentendido algunas cosas. El 27 de octubre de 1994, Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, confundiendo la gimnasia con la magnesia, dijo lo siguiente: si tú abandonas a Israel, Dios nunca te lo perdonará. Es la voluntad de Dios que Israel, el hogar bíblico del pueblo de Israel, continúe por siempre y siempre. Hermanos, este tipo de declaraciones nubla la vista al hecho de que no puede ser de ninguna manera respaldado esto. El 24 de marzo de 2024, ya estamos a mayo, hermanos, más niños, decía la ONU, más niños han muerto en Gaza en 5 meses que en los últimos 4 años en todas las guerras. Solamente en 5 meses han muerto más niños que en 4 años de guerras. Y hermanos, si usted es creyente y si usted es cristiano, yo no entiendo y yo no comprendo cómo usted pueda celebrar eso. Si usted tiene fe en Cristo, yo no entiendo y yo no comprendo cómo usted pueda estar alegrándose porque eso está pasando. Hermanos, es que el pueblo de Israel, no por ser Israel, es pueblo de Dios, es por fe, hermano, es por fe. Y no todo lo que haga Israel está bien hecho, hermanos. De hecho, a lo largo de toda la historia, vea qué cosas ha hecho bien Israel. Vea el Antiguo Testamento y dése cuenta de todos los errores que ha cometido y dése cuenta de cómo ha estado cegado a cosas que nosotros ya no estamos cegados. Hermanos, está equivocado el creer que este conflicto debe apelar a un derecho divino. No, hermanos, esto no apela a ningún derecho divino, ni para una parte, es decir, ni para los musulmanes, ni tampoco para los judíos. El tema no es de naturaleza divina, hermanos. El tema es de naturaleza geopolítica. El tema tiene que ver con territorio. El tema tiene que ver con derechos humanos. Y no está bien, hermanos, no está bien ni que unos terroristas hayan atacado a Israel, como no está bien que Israel haya respondido de una manera tan agresiva y desproporcionada contra Palestina. Ni una cosa ni la otra nosotros apoyamos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, es inconsecuente que un cristiano apoye actos terroristas, pero también es inconsecuente que un cristiano apoye una agresión injustificada. Miren, hermanos, el problema que hay en esa región y en ese lugar tiene que ver con el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, como las naciones de Occidente se avergonzaron de haber abandonado a Israel y permitido que Israel fuera casi exterminado y 6 millones de personas judías fueran llevados a los campos de concentración y muertos,
Luego de la Segunda Guerra Mundial, las naciones de Occidente, avergonzadas por eso, decidieron hacer algo por Israel y dijeron: vamos a darles un lugar donde puedan tener asilo y donde puedan estar protegidos. Y entonces decidió Inglaterra dar ese territorio a Israel. Pero ojo, en ese territorio ya vivían los palestinos. Israel ni siquiera existía como nación. Por eso les digo, si hablamos de derechos políticos, políticamente el que tenía derecho es el que vivía en esa población. Y no solamente eso, fíjense que los palestinos recibieron de buena manera a los israelitas o a los judíos cuando llegaron, Incluso les vendieron tierra. El problema, hermanos, no fue al principio religioso, el problema ha sido político. Y contaminamos nosotros las cosas cuando queremos meterle cuestiones religiosas. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Estoy haciendo aplicaciones. Pues no apoyar actos injustos, hermanos. Porque ¿qué debemos de seguir los cristianos? ¿La justicia o la injusticia? ¿Qué debemos de seguir los cristianos? ¿La bondad o la maldad? ¿Qué debemos de apoyar los cristianos? ¿La guerra o la paz? No los veo muy convencidos, pero yo espero que sí les quede claro que no apoyamos la guerra, que buscamos la paz, que no apoyamos la injusticia, que apoyamos la justicia, que no buscamos la mentira, amamos la verdad. Eso es lo que nosotros como cristianos y como creyentes tenemos que hacer. Ahora, yo quiero decirles una cosa, esto no quiere decir que yo esté tomando lugar a favor de los palestinos y que me esté cargando con los palestinos. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que Dios es Dios de los palestinos y es Dios también de los judíos. Y es Dios también nuestro. Y ese Dios tiene que ser anunciado entre los palestinos y tiene que ser anunciado entre los judíos. Porque si ese Dios es predicado entre los palestinos y entre los judíos, entonces este tipo de cosas que tienen que ver con la naturaleza caída del hombre, que codicia y que quiere más y que desea más, va a ser erradicado tanto de los palestinos como de los judíos, y entonces en ese lugar vamos a encontrar paz. ¿Qué tendríamos que hacer como cristianos? Hermanos, primero orar. Deberíamos de estar orando para que eso cese. Pero ¿sabe también qué tendríamos que estar haciendo? Deberíamos de estar enviando misioneros a Palestina para compartir el evangelio de Cristo, que puede traer salvación y que puede traer vida eterna para esas dos poblaciones de palestinos y judíos que se encuentran en ese lugar, porque la salvación es por medio de la fe. Nadie dijo amén, pero no importa, es por la fe. Hermanos, esas son las aplicaciones que podríamos hacer. Esta semana mi hijo habló otra vez conmigo, ya me está exhortando desde hace tiempo, y me dice: papá, tú eres pastor y no has hablado del tema. Y él sabe que yo soy pastor, predicador expositivo, y no había llegado a ese punto de que en el texto que yo estuviera predicando tuviera que hablar de aplicaciones de esta naturaleza. Celebro que mi hijo esté preocupado por lo que está pasando allá. Estoy contento de que se preocupe y que le moleste que niños estén muriendo, porque eso debería de ser lo que debiera de pasar con aquellos que tenemos fe. A mí no me alegra que estén bombardeando a población, a mí no me alegra que estén bombardeando a civiles, a mí no me alegra que haya guerras, a mí no me alegra que haya muertes, a mí no me alegra que haya hambre, a mí no me alegra que haya dolor. A mí me entristece todo eso y también me llena de enojo. Pero no voy a ir a bombardear yo
porque me enojé o porque me molesté. Pero tengo una herramienta y tengo un arma todavía más poderosa, y es la oración, hermanos. Usted puede estar orando por ese tema. Usted puede estar orando por esa situación, y usted podría estar colaborando y contribuyendo también para ser consecuentes con nuestra fe, para ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad en aquel lugar. Si alguien tiene hambre, decía el apóstol Pablo, aún si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, de parte de quien usted quiere estar, ojalá que su juicio le haga ver que la parte debiera de ser la parte justa. De parte de quien usted esté, yo quiero decirle, hermano, tenemos que estar de parte de la justicia, del amor, de la bondad y la misericordia, porque somos salvos por medio de la fe. Israel no hace todo bien, hermanos, no lo hace. E Israel no es mejor que nosotros, por lo tanto no se tiene que convertir en un judío usted. Así como usted es, con sus dichos mexicanos, así como usted es, con su idiosincrasia, así como usted es, con su cultura, Dios lo vio, Dios lo consideró, Dios lo amó y Dios le dio salvación. No tiene que ser judío, porque Dios no hace acepción de personas. Es lo que está diciendo en los versículos 29 y 31 el apóstol Pablo. ¿Es Dios de los judíos o es Dios de los gentiles también? Pues Dios justamente es Dios de todos. Dios es universal. Dios es universal. Esa es la tercera cualidad que encontramos en estos versículos que estamos nosotros considerando de la carta a los Romanos. Hermano, estoy seguro que a algunos les causa ruido algunas de las cosas que dije. Si usted quiere más detalles, si quiere más información, pues llámenos o preséntese con nosotros y con mucho gusto les explicaré si alguna duda tienen en relación a esto que he estado exponiendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.